¿Qué tal amigos de Radio Huancavilca? Sean bienvenidos a esta entrevista que tenemos el día de hoy con el doctor Juan Carlos Fayduti Estrada. ¿Quién es nuestro personaje? Pues bien, él es ex embajador de nuestro país, en la anterior también conocida Unión Soviética, fue representante también como embajador en la ONU y también en la OEA. Un personaje emblemático de nuestro país, también deportista, muy reconocido. Es un baluarte del judo ecuatoriano. Pues bien, hoy con él vamos a tratar acerca de una temática internacional. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Los grupos extremistas, los grupos islámicos, los grupos también denominados terroristas. Justamente él es un experto en el tema y pues vamos a tratar de entender mucho mejor lo que hacen estos grupos y por qué actúan de esta manera. Doctor, ¿cómo está? Qué Muy gusto bien. tenerlo acá. Igualmente para mí. Doctor, lo hemos buscado justamente porque pensando en su trayectoria internacional, usted es un diplomático, una persona que conoce mucho de los conflictos que hay fuera de nuestro país. Hemos decidido tratar una temática muy importante, los grupos extremistas, los grupos denominados terroristas. ¿Qué está pasando en Medio Oriente? ¿Qué está pasando actualmente en el mundo con estos grupos? Bueno, recordemos que desde hace cientos de años, cuando nacieron los grupos musulmanes, empezaron los graves problemas primero entre ellos y luego esto se fue diseminando hacia el viejo continente, buscando mucha de esa gente en la paz, la tranquilidad para desenvolverse. Y resulta que hoy día Europa está invadida por musulmanes que no solo han ingresado con este problema de Siria, sino que ya desde hace muchos años están viviendo en los países europeos. Ellos no se adaptaron, desgraciadamente, a las costumbres de los países europeos, no se adaptaron a su modo de ser, a su cultura. Generalmente usted ve que ellos se han colocado en verdaderos guetos, ¿no? En que viven en comunidad, que comen, que trabajan, que tienen sus restaurantes, etcétera, etcétera, y que han creado una gran cantidad de las famosas iglesias musulmanas, ¿no? Porque los gobiernos europeos, después de vivir graves problemas en sus guerras internas, ¿no? En las guerras que hubo en Europa, como que han querido ser flexibles y no actuar con una visión de lo que podía suceder. Te voy a decir una frase muy interesante. El señor Khomeini dijo alguna vez que el útero de sus mujeres musulmanas iban a conquistar Europa. Efectivamente, usted ve que en el continente europeo las familias se han disminuido enormemente. Los matrimonios, cuando tienen máximo 1 o 2 hijos, porque ellos consideran que hay que disfrutar de la vida, que hay que disfrutar de todas las ventajas de la civilización. Mientras tanto, los musulmanes ya diseminados por toda Europa siguen teniendo una gran cantidad de hijos, siguen yendo a escuelas musulmanas, siguen adoptando todas sus costumbres sin esperar o sin querer, ¿no? Aceptar la civilización en que están viviendo. Doctor, estos grupos se han hecho conocidos a partir del atentado que hubo en los Estados Unidos el 11 de septiembre. ¿Estos grupos existían desde antes o son un grupo extremista que ha nacido recientemente? ¿Desde cuándo existen estos grupos? No, estos grupos han existido hace mucho tiempo. Antes, las Torres Gemelas, nos hemos olvidado
de la famosa la matanza que hubo en Argentina, en AMIA, en ese edificio de la asociación israelita que había en Argentina. Desde ahí se han ido aumentando estos grupos y hay tal fanatismo para preparar a esta gente que alguna vez uno de estos jeques mandó a crear medallas para poner a los niños con el objeto de decirles que ellos si cooperaban para acabar con la civilización occidental podían irse directamente al paraíso, ¿no? Hay una serie de condicionamientos, ¿no? Desgraciadamente el Corán, que fue inspirado en la Biblia, ¿no?, ha sido muy mal interpretado, ¿no? Y en los colegios pues se enseña eso y se le enseña al musulmán cuál debe ser su actitud, ¿no?, en favor, en defensa de sus costumbres, de su religión, y consideraron también otros grupos extremistas que la mejor forma de conquistar Europa o acabar con la civilización occidental era precisamente preparándose desde ya militarmente y psíquicamente para, con el terrorismo, valiéndose del terrorismo, poder conquistar estas tierras que ellos hoy día la quieren para disfrutarla. Es lamentable, ¿no?, que siendo Medio Oriente tan amplio, siendo países sumamente ricos, ¿no?, en lugar de haber atraído a esa gente, ¿no?, claro, esta gente ha huido hacia Europa. ¿Por qué se explica usted eso? Arabia Saudita tiene para alimentar y para mantener a los chiitas y a sus rivales miles de años con su enorme riqueza, y sin embargo esta gente, por ejemplo los sirios, no huyen a Arabia Saudita, no huyen a los Emiratos Árabes, huyen a Europa, una cosa sumamente rara. Solo alrededor de la Meca existen cerca de 2 millones de habitaciones con aire acondicionado, con todo, para recibir las peregrinaciones que hacen anualmente los musulmanes. Allí tenían la posibilidad suficiente para vivir, para subsistir, para proclamar sus principios religiosos, para defender a su religión, y sin embargo, con ese afán posiblemente de conquistar, como les dije anteriormente, Europa, ya están metidos allí. Usted ve que se ha permitido las mezquitas, excepto algún país, creo que fue Suecia, que el rey de Suecia le dijo: no señor, aquí no me construyen una mezquita mientras en los países árabes no se pueda construir una iglesia cristiana, ¿no? Pero los demás países han sido benévolos y está lleno, París está lleno y Francia está lleno de mezquitas, y está lleno Inglaterra, y están llenos de un poco de países, ¿no?, donde van fomentando más, ¿no?, ese criterio mal interpretado del Corán, ¿no? Justamente se asocia a todo este tipo de eventos, los que se han dado en Turquía, los que se dan dentro del mismo Siria, por ejemplo, la ciudad de Alepo, los que se han dado estos atentados en Francia, el último que fue en Niza, en otras partes del mundo, siempre se los asocia a una representación o a una forma de presentar sus ideales o defender sus ideales religiosos. Pero ¿hay algo más detrás de eso? ¿Todo este tipo de movimientos simplemente se basa en lo religioso o hay algo detrás en la parte económica, en la parte política? Indiscutiblemente que va bastante asociado, ¿no? Conquistar, es decir, fortalecer el sentimiento religioso, ¿para qué? Para conquistar también económicamente y políticamente a los pueblos
que ellos prácticamente han invadido en paz. Hoy día parecen invadidos en paz. Todos los sirios que llegan, toda la gente que llega de parte de la zona del mar Mediterráneo, la zona norte del mar Mediterráneo, van con afán de mejorar su estatus de vida, pero al mejorar su estatus de vida también no dejan de practicar su religión, fortalecen sus conocimientos religiosos porque viven en total libertad, porque no se ha podido ni siquiera obligarlos a quitarse a las mujeres el turbante, ¿no? Porque los gobiernos europeos, repito, han sido muy temerosos de tomar una actitud demasiado exigente. La primer ministro Merkel de Alemania, que fue la que por razones humanitarias forzó y obligó a gran parte de los pueblos europeos a recibir a estos inmigrantes. Hoy día no sabe qué hacer, no sabe cómo limitar incluso la inmigración alemana que ya está trayendo graves problemas, ¿no? Justamente una de las cosas que están haciendo ya un número preocupante de países es contragolpear a la parte de Medio Oriente. Están bombardeando, están mediante drones, están vigilando a todas estas sectas, a estos grupos religiosos y los están matando, se están pagando de la misma manera la respuesta que ellos están teniendo con nosotros. ¿Cuál cree usted que sea la forma idónea, la forma correcta de contrarrestar estas problemáticas que ahora, actualmente, se está regando por todo el mundo? Mire, yo soy enemigo de estas últimas medidas que tomaron una gran cantidad de países que se reunieron, si no me equivoco, en Ginebra, con el objeto de tratar este problema y decidieron, ¿no?, liquidar, por ejemplo, el grupo yihadista al que promueve el Estado árabe con su gobierno del califato. Pero, ¿qué va a resultar esto? Una matanza tremenda, pero mientras tanto hay una enorme cantidad, millones de musulmanes situados en el resto del mundo, ¿no? Y basta uno, a veces un niño de 10, 12 años para causar una tragedia tremenda con una bomba en el cuerpo y con el ofrecimiento de que se irá al paraíso, va y entra a un centro colmado de personas y vuela él y vuela 100, 200 personas. Calcule usted, ni usted ni yo sabemos cuándo vamos a morir, ¿no? Claro. Indiscutible, nadie puede decir voy a morir tal fecha, tal hora. Y sin embargo, esos 7 árabes que fueron para atacar a las Torres Gemelas, ¿no?, sabían a la hora y el día y la hora en que iban a morir. Se prepararon 6 meses en Estados Unidos para volar los aviones, etcétera, etcétera, para planificar todo el ataque, ¿no? Eso le demuestra el enorme fanatismo que existe en nuestras gentes. Saber que voy a morir yo tal día, tal hora, en tal sitio, ¿no? Y prepararme 6 meses para hacer eso. Eso le da en pequeño a usted la idea de lo que nos va a suceder. Yo creo que hay que buscar fórmulas en que los grupos religiosos cristianos conversen con los ayatolás, con los imanes, con las autoridades religiosas musulmanas, para buscar un acuerdo, para hacerles ver que debe interpretarse el Corán como lo es un libro que habla de paz, de respeto a la humanidad y no de matar y de destruir todo lo que ellos pueden, ¿no? Justamente los mismos musulmanes que
que viven en estos países donde han pasado estas catástrofes, por ejemplo, en Francia, ellos dicen que este tipo de actitudes no son las que ellos leen habitualmente en el Corán, no es lo que ellos predican. Entonces dicen que hay una mala interpretación de su ideología, y justamente la mala interpretación viene directamente desde las cabezas, de los líderes de estos grupos. Por eso digo que hay que los grupos religiosos no deben reunirse con estos grupos que son la cabeza, los maometanos, para planificar y ver una fórmula de conseguir la paz en el mundo. ¿Y no cree tal vez usted que estos líderes de estos grupos terroristas sí conocen, sino que tienen otros intereses por encima de la misma religión, que puede ser la lucha, la pugna de tierras por el petróleo, por diamante y por otros minerales preciosos que hay en ciertos lugares? Pero ellos son dueños de la mayoría del petróleo, ¿no? Y repito, ¿por qué? Esa es la gran incógnita. ¿Por qué esa gente que ha huido a Europa no fue a los países árabes? Usted sabe que son países sumamente extensos. Arabia Saudita tiene para recibir a millones de musulmanes, ¿no? Para que practiquen su religión. Tienen las condiciones, no solo económicas, sino ya las condiciones físicas para reunirlos. Les repito, 2 millones de habitaciones preparadas con aire acondicionado, con todas las ventajas, para recibir a los peregrinos que van a la Meca. Es decir, ellos tienen un plan, ¿no? Que es destruir a la civilización cristiana y apoderarse a lo posible del mundo. Y recuerde nuevamente estas palabras de Khomeini: el útero de las mujeres musulmanas van a conquistar Europa. Ellos tienen 7, 8, 10 hijos, mientras los europeos tienen 1, 2 hijos. En pocos años, ¿no?, habrá una mayoría maometana en casi todos estos países europeos, ¿no? ¿Qué posibilidad hay de que estos grupos lleguen a América? ¿Existe o no la posibilidad que lleguen, estén acá en Sudamérica o no? ¿No hay intereses de por medio? Definitivamente nadie puede decir que está a salvo de este problema. Ya en Argentina fue el primer sitio donde sucedió esto. Nos habíamos olvidado que en Argentina hubo una cosa terrible, pues no. Pero, repito, 1, 2, 3, 4 fanáticos suficientes, ¿no?, para causar una verdadera catástrofe, ¿no? Viene un chico aparentemente inofensivo, a quien se lo ha armado con bombas en el cuerpo y que no le importa su vida porque sabe que va a llegar al paraíso, así se le ha determinado, y va y donde hay más reunión de seres humanos, allí van y explotan ellos, muriéndose ellos, que no les importa absolutamente nada, pero acabando con cientos de personas que ahí están en forma pacífica, tomándose un café, un helado o viviendo un momento de diversión, ¿no? El problema es sumamente grave, créanme que lo he estudiado muy a fondo y veo que sí, que no es la medida, ¿no?, acabarlos militarmente, ni bombardearlos, ni matar a 30.000 yihadistas que forman el Estado Islámico. Es buscando alguna fórmula, ¿no?, de comprensión y deteniéndose, sí, definitivamente la inmigración de esta gente, tratando de llevarlos a sus propios terrenos, ¿no?, donde hay la suficiente cantidad de trabajo y comodidades y ventajas para que ellos vivan y practiquen sus religiones, ¿no? ¿Cómo hacer para cambiar la mentalidad de las personas que no practican esta religión? La gente escucha que hay un musulmán cerca y tiene miedo. ¿Cómo hacer que la sociedad de los diferentes países que han sido por lo común atacados, aparte de los otros que aún no han tenido problemas, vayan aminorando o vayan decreciendo esa mentalidad de que el musulmán en algún momento les va a hacer algo daño, les va a hacer algún tipo de daño? Es que
esa mentalidad solo puede cambiar cuando esta gente haga un ofrecimiento o haga una demostración palpable de que realmente han cambiado su modo de ser. Pero calcule usted que ciudadanos nacidos en Inglaterra, nacidos en Estados Unidos, con su familia, con sus negocios prósperos, sin ningún problema para practicar su religión, abandonan todo esto para ir a fortalecer al ejército yihadista y se trasladan a Irak o a Siria para ir a luchar por ellos. Entonces eso le da una demostración del fanatismo y del peligro que vive nuestros continentes, ¿no? Porque si usted deja toda su vida, porque no es que han sido discriminados, han tenido toda clase de facilidades, ¿no? Y abandonan porque sus convicciones religiosas le dicen que debe establecerse el gran califato mundial y van a luchar y a exponer su vida, ¿no?, en los ejércitos del Estado Islámico para seguir esta conquista y crear el sueño de ellos, que es el tener el califato, ¿no? Entonces, analizando bien todo este tipo de problemática que hay, y hay personas que se preguntan dónde nace el odio en sí de estos grupos por la parte de Occidente. ¿Dónde fue que justamente se inició ese constante odio, esas constantes ganas o ambición de invadir las tierras de Occidente? ¿Dónde se surgió esto? Bueno, eso viene, ya le digo, de miles de años. Acuérdense de las cruzadas. ¿Qué hecho especial fue el que...? De las cruzadas, es decir, esta gente también ha querido mejorar sus condiciones de vida, pues, ¿no? Y entonces han buscado, huyendo de Siria, huyendo de Egipto, huyendo de estos países donde había un fanatismo religioso, han ido a buscar mejores formas de vida y las encuentran en Europa, pero no son leales, ¿no?, al llegar a Europa y no aprovechan esas ventajas, esa apertura que les da Europa y empiezan pequeños grupos a cautizar esas ciudades. París, por ejemplo, hoy día, París, una de las ciudades más bellas del mundo, ¿no?, que vivía gran parte del turismo, ¿no? Hoy día usted tiene que pensar 10 veces antes de viajar a París, ¿no? Usted no sabe si está en un hotel o está en un restaurante o está en un cine y por allí aparece un fanático, un grupo de fanáticos y lo pueden volar. Lo que pasó en esa bellísima playa que tiene Niza. Niza. En Niza, una playa maravillosa. Yo conozco una ciudad divina que era el centro del veraneo europeo, ¿no? Van y un hombre alquila un camión, se prepara y a la hora que mayor que la gente está festejando el aniversario de la Revolución Francesa, en ese momento, sin ningún escrúpulo, lanza su vehículo y mata niños, mujeres, hombres, que no le habían hecho nada en la vida, porque él estaba trabajando normalmente, era un ciudadano común y corriente, y va y mata y no le importa, y sabe que a él lo van a matar y se deja matar, y destruye y acaba con un centro turístico fabuloso, un balneario bellísimo, ¿no? Ahora todo el mundo tendrá que andar en Europa, tendrá que andar con miedo, mirando para atrás, para adelante y pensando 10 veces a dónde ir, porque las fuerzas policiales y los sistemas de seguridad europeos ya han demostrado que realmente no pueden ejercer un verdadero control contra
estos fanáticos. Eso indudablemente ha afectado la parte de la economía de muchos países Por europeos. supuesto. Y entonces, usted también nombra algo muy importante. Algo pasa con la seguridad. ¿Qué debe mejorarse en este aspecto para que no se den más estos problemas? ¿En qué está fallando la seguridad? Exactamente qué pasa? Es que también pongámonos en la persona de una persona que maneja o que el grupo de personas que están a cargo de la seguridad. Hacen todas las investigaciones posibles, pero ¿cómo se le puede ocurrir, por mucha inteligencia, por mucha capacidad y preparación que tenga, de que un chico de 10 o 12 años, ¿no?, que anda por la calle, está cubierto de dinamita y se lanza contra un restaurante, ¿no? Es difícil, es sumamente difícil. Lo que tendrá que tomar una decisión, pero muy, muy rápido, serán los países europeos de ya no recibir con ese criterio humanista a toda esta gente que huye por el Mediterráneo en pequeñas embarcaciones a Europa, sino desviarlos hacia Arabia Saudita y a los países musulmanes para que ellos sientan el problema y que ellos consideren que tienen la obligación de favorecer a la gente de su propia religión y de sus propias costumbres, ¿no? Tendrá que tomarse una medida fuerte, una actitud terminante para decir, lamentamos, señores, estos barcos, esa gente que llega, lo sacamos de las pequeñas, esas peligrosas lanchas y en embarcaciones reenviarlos a su tierra o a Arabia Saudita o a los países árabes, ¿no? Usted sugiere esta propuesta de cambio para estos países, pero seamos realistas, ¿cuánto tiempo cree usted que deberá pasar para que este tipo de problemáticas internacionales paren o disminuyan? Esto durará desgraciadamente muchos años, ¿no? El problema, perdone que lo vuelva a insistir, ¿no?, es que un elemento, uno, no necesita un batallón, ¿no?, 1, 2, 10 personas que se reúnen, ¿no?, y deciden causar un acto terrorista es suficiente. ¿Cómo controla usted todo eso? Entonces, claro, por lo pronto, se me ocurre esto ya de evitar, ¿no?, que por razones humanitarias se recibía a toda esta gente. Entonces, personas que llegan a las playas de Grecia, a las playas de Italia, reembarcarlas inmediatamente y mandarlas a los países árabes. Que Arabia Saudita, usted sabe que es un país multimillonario. Todos los días hacen propaganda a los países famosos árabes petroleros, de los millones que tienen, de los carros de oro que se mandan a hacer los millonarios de esa zona, pero esos edificios que rompen realmente todos los moldes arquitectónicos, que ellos sientan también el peso de tener la responsabilidad de recibir a su propia gente, ¿no? Pero ojo, hay que tomar en cuenta que obviamente esos países de Medio Oriente, esos países africanos, hay gente con mucho dinero, pero la concentración de riqueza se da en muy pocos. Pero en el momento en que entre este grupo de inmigrantes que han querido ir a Europa, entonces tendrán que tomar las medidas adecuadas. Es decir, el Estado, porque todos esos multimillonarios son generalmente parte de los que gobiernan. Entonces, esa riqueza no es que les pertenece a ellos personalmente, les pertenece al Estado. Entonces, que el Estado invierta también para ayudar a esos refugiados, ¿no? Es que es la única fórmula. Tiene que haber una presión de parte de Europa, decir, no, señora, hasta aquí no recibimos un solo inmigrante. Migrante que llega, migrante que es regresado inmediatamente a los países árabes. Para mí ese es el primer paso, ese sería el primer paso que hay que dar, por lo menos cortar, ¿no?,
una mayor inmigración. Y luego pues ver cómo se van buscando entendimientos, ¿no?, entre cristianos y maometanos para buscar una fórmula y salir un poco adelante de esta hecatombe que se viene, porque recién ha comenzado, créanme que recién ha comenzado. Van a venir momentos muy duros, ¿no? Y eso, si no se toma en este momento las medidas convenientes, cada día estaremos más invadidos y propensos a actos de terrorismo que no sabemos hasta dónde van a llegar, ¿no? Doctor, agradecemos mucho que nos haya dado el espacio a Radio Huancavilca en su dial 8:30 AM. Para mí es Hoy hemos estado aquí en honor. su oficina, ha sido un gusto, ¿verdad? Un placer Gracias. por analizar este tema internacional. Nos quedamos con sus palabras. Amigos, ustedes que nos están viendo en el canal de YouTube, también nos pueden escuchar o pueden escuchar esta entrevista en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y también por nuestro dial 8:30 AM. Estaremos constantemente hablando de otras temáticas importantes con personas o personajes que sepan mucho acerca de esta temática. Agradecemos su sintonía, esperemos que tengan un buen día.